Hola, estoy aquí en el museo que se llama el Museo de la Creación. Vemos lo que está en el libro de Génesis, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó la tierra, los animales, cuando Dios los creó. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. האל נטע גן בעדן במזרח. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had created. And the Lord God brought every beast of the field Obviamente no son and every reales, bird of pero, the air to Adam, to see pero what he se ve would como make. si fuesen reales. And whatsoever Adam Aquí called vemos every living cuando creature, that Dios was the name creó thereof. a Adán. Dice la Biblia que Dios los creó varón y hembra. Aquí vemos cuando Adán aún estaba solo. And there he put the man whom he had created. And the Lord God brought every beast of the field and every bird of the air to Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Hasta los changuitos aquí con Adán. Aquí vemos todo tipo de animales que Dios creó. Dice la Biblia que Adán fue el que les puso nombre. The Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make a helper fit for him. La Biblia dice The Lord God was the que Dios hizo dormir a Adán y de su costilla and made it into a creó a la mujer. brought her to the man. Cuando Dios dijo She shall be called que porque lo tomó de la costilla del varón, entonces ella será varona. Aquí vemos cuando Dios creó al hombre y la mujer. No creamos en las teorías de que del género que existe en estos tiempos, cuando nosotros vemos claramente cómo Dios creó al hombre y la mujer. that the man should be alone. I will make a helper fit for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he took one of his ribs and made it into a woman, and brought her to the man. But Adam said, she shall be called woman, because she was taken out of man. And they were both naked, the man Estamos and viendo his wife. todo esto que se llama la dispensación de la inocencia. La dispensación de inocencia es porque como Dios los mandó a los primeros hombres y la inocencia porque aquí aún ellos no conocían el pecado, aún no tenían o sea, conocer la maldad, o por eso se llama la dispensación de la inocencia. Dios le había dicho cuando los crió, había un árbol ahí que era de la ciencia y del bien y del mal, que Dios les había dicho que de todo árbol que hay en el huerto, que se llama el huerto del Edén, que ellos podían comer, pero había un árbol que ellos no podían comer. También habla cuando del río que estaba regando todo el huerto del Edén, y aquí estamos viendo el río, el agua aquí. Y aquí vemos al hombre y la mujer, Adán y Eva. Y aquí vemos la serpiente, que era Satanás, que vino y engañó a la mujer, dice la Biblia.
Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol que Él les había dicho, mas sin embargo, vemos en la Biblia que ellos desobedecieron a Dios. Cuando la serpiente llegó y les había dicho que lo que Dios había dicho era mentira, que ellos podían comer de ese árbol, que si lo comieran ellos iban a vivir y iban a conocer el bien y el mal, iban a ser como Dios. Y la mujer le creyó a la serpiente, por lo cual ella tomó el fruto del árbol y lo comió, y dice la Biblia que le dio al hombre también. Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day that you eat thereof you shall surely die in one wine. She took of the fruit and also gave to her husband with her. The eyes of both of them were opened. Oh yeah, you're lying. Vemos aquí algunas imágenes cuando ellos desobedecieron a Dios. El pecado trajo todo este dolor. We see sin permeate our homes, creating discord and abuse by the family worldwide. Después que ellos habían desobedecido a Dios, Dios les había dicho, maldijo a la serpiente y al hombre le dijo que con el sudor de tu frente vas a trabajar la tierra y de él comerás. Vemos cómo el hambre, cómo está destruyendo el mundo, cómo el suicidio está acabando con muchos jóvenes, las drogas. Aquí vemos lo que pasó en 2001, las Torres Gemelas. Was a picture of the permanent solution that God would provide in sending the Son of God to be the ultimate sacrifice for us. Aquí estamos viendo los sacrificios que se hacían en aquellos tiempos, que mataban a un cordero. None of this was in God's original plan. It came because we rebelled against the holy God. Que cuando mataban un animal tenían que correr sangre para poder sacrificarlos y así tapar o ocultar el pecado que ellos cometían. He again bore his brother Abel. In the process of time, Cain brought of the fruit of the ground an offering to the Lord. Y cuando Dios expulsó al hombre del huerto del Edén, vemos aquí, aquí Adán trabajando la tierra, le dijo a la mujer que ella iba a crear con dolor. Y aquí estamos viendo a Eva. Aquí están los hijos de ellos. No podría decir quién es Abel o quién es Caín. Adam was forced to grow food by the sweat of his brow, and he knew his wife. And Eve conceived and bore Cain. She again bore his brother Abel. In the process of time, Cain brought of the fruit of the ground an offering to the Lord. Uno de los pecados más grandes que también vemos en el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel,
king, porque tuvo envidia de él, porque el sacrificio que él había hecho a Dios era aceptable, porque él había escogido lo mejor para darle a Dios. Por eso él vio que Dios se fijó más en lo que su hermano había ofrecido a Dios, por lo cual él tuvo envidia y drove out the man from the tuvo garden. enojo con su hermano Adam was y forced él lo to live mató. by the sweat of his brow, and he knew his wife. And Eve conceived and bore Cain. She again bore his brother Abel. In the process of time, Cain brought of the fruit of the ground an offering to the Lord. Abel also brought of the Y vemos a firstlings of his flock Matusalén. and of their fat. And the Lord How old do you think I am? 600? Tengo 20 años apenas, ya me siento viejo y aquel vivió muchos años. Adam's oldest son was Cain. You know, the one who killed his brother Abel. Through the line of Cain and industry. Ya entramos aquí cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Egipto. Me parece que fueron 400 años que Israel vivió una tormenta, vivió. Aquí vemos cómo ellos trabajaban para los egipcios, cómo ellos hacían los edificios para los egipcios. Judgment is coming, my friend. But if you come along, what will save you, young? Disculpen, esto todavía no es cuando ellos estaban en Egipto. Esto es cuando Dios mandó crear el arca de Noé. Una disculpa, aquí pensé que era cuando ellos estaban trabajando para los egipcios. Es cuando Dios mandó a Noé, cuando Noé estuvo predicando y nadie le creía, todos se burlaban de Noé, igual como en estos tiempos, uno les habla de Dios a la gente y muchos de ellos se ríen o se burlan, piensan que uno está loco por decir las cosas que Dios nos ha mandado decir. De igual forma, Dios tenía un plan de destruir porque lo que lo que Dios había hecho en esta tierra era tan hermoso, pero el hombre lo echó a perder y Dios tenía el plan de destruir el mundo con agua. Por lo cual Dios se fijó en Noé y decirle que él hiciera un arca para que se salvaran todos aquellos que obedecieran a Dios. Y vemos que a Noé nadie le creyó. Dice la Biblia que solamente su familia, sus nueras, fueron los que se salvaron y Dios también escogió algunos animales que se subieran en el arca para que se salvasen.
This test must have questions you might have. You know, I've been wondering when Mañana estaré subiendo otro video. Iremos a visitar el arca de Noé. Esto es un pequeño demostración que es muy chico esto del arca de Noé, pero mañana estaremos en uno que es más grande. I'm beside across my view. You can feel and hear that there is still water around God. Aquí vemos esto después del diluvio, cuando ya todo se calmó, cuando fueron y ofrecieron sacrificio a Dios. Vemos aquí el arco iris. ¿Cuál es el significado del arco iris? En estos tiempos hay algunas personas o instituciones que están cambiando el significado del arco iris. Pero vemos aquí cuando Dios les hizo una promesa, un pacto a Noé, diciendo que no volvería a destruir el mundo otra vez, obviamente con el agua, porque la siguiente destrucción, dice la Biblia, que será del fuego. Pero estamos viendo aquí el arco iris y es la promesa de Dios. Y cada vez que ellos miraran el arco iris, se acordaran de lo que Dios hizo con ellos. Aquí vemos los sacrificios, cómo ellos sacrificaban a los animales. Several places in the Grand Canyon, 4,000 different types of sand and mud and lime have been produced, and they're good to get water to drink. Attention museum guests. Come learn biblical truths in our 1 o'clock Discover program. Learn and defend your faith. Located on the lower level, Discovery Hall, just 5 minutes. Doors are now open. All guests are invited. Seat is limited. First come, first served. Thank you. Vemos todo lo que pasó en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, cómo el pecado llegó al mundo, cómo trajo tanto dolor al mundo, y por lo cual era necesario que Dios hiciera algo. Y aquí vemos cuando muchos de los profetas del Antiguo Testamento dijeron que vendría alguien a salvar el mundo. Cuando habla el libro de Isaías, que vendría alguien a morir en la cruz, un cordero, dice la Biblia. Y aquel cordero podemos observar cómo nació en un pesebre. Los judíos sabían que aquel Salvador vendría, pero la mayoría de ellos pensaron que aquel Cordero, que aquel Salvador vendría en un lugar diferente, en una familia rica, poderosa o con su poder. Sin embargo, vemos aquí como él, dice la Biblia, que nació en un pesebre. Nació en una familia, se podría decir, pobre, en un pueblo no grande, muy pequeño, que vemos en la Biblia que menciona que
que era menospreciado. Y aquel que había nacido en un pesebre vino a calmar tormentas. Wow. Vino a levantar paralíticos, a darle vista a los ciegos. Vemos aquí cuando fue y sacó del sepulcro a Lázaro después de días. Dice la Biblia que él apestaba porque tenía días en el sepulcro. Y toda la gente, cuando vieron la maravilla que había hecho aquel hombre que había nacido en un pesebre. Vemos también cuando le sacó el demonio a un joven y los demonios pidieron permiso para irse a los cerdos. Pero aquellos que vieron tantas maravillas, aún viendo todo lo que Jesús había hecho, rehusaron creerle, no le quisieron escuchar y lo mataron. Y como cordero al matadero, no abrió su boca, dice la Biblia. Esto es humildad, esto es la verdadera humildad. Cuando alguien te está pegando y no levantas la voz. Yo creo que el mejor ejemplo de humildad que hubo en esta tierra se llama Jesús. Vemos al ladrón que estaba a su lado, que dice la Biblia que uno de ellos le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero dice la Biblia que uno de ellos creyó y le dijo Jesús que él también iba a estar con él en el paraíso. Él no se detuvo a decirle de qué religión eres o preguntarle qué él había hecho. Por eso la Biblia dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Haciendo la voluntad de Dios. Fue necesario que Él viniera. Antes de su muerte, vemos aquí cuando Él se montó en un burro, me parece que estaban celebrando la Pascua. Aquí cuando Él se metió en el templo y ellos decían, y empezó a tirarles todo lo que ellos tenían, que porque la casa de Dios ellos lo habían hecho como un negocio. Empezó a tirarles todo aquí. Aún en estos tiempos hay muchas iglesias que están negociando
la palabra de Dios, están allí vendiendo la palabra de Dios, dando a las ovejas lo que no debe de ser, dándoles consejos terrenales, cómo ganar dinero, cómo hacer más, cómo ser alguien en esta vida. Y él venía. Podemos, hay muchas personas que también dicen que Dios que Dios es amor. Obviamente es amor, de eso no tengo ninguna duda. Pero él también les vino a decirles la verdad. Muchas veces nos toman como malas personas porque nosotros decimos la verdad al mundo. Jesús también le dijo, también cuando le trajeron una mujer que lo encontraron en adulterio, le dijo y se usa mucho este término, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo creo que nadie está libre de pecado. Yo soy pecador, pero le dijo Jesús, yo te perdono, yo te perdono, ve y no peques más. Entonces Dios le perdonó, pero le dijo que ya no pecara más. Pero si esa mujer no se arrepintió, si esa mujer volvió a hacer lo mismo, podríamos decir que ella podría estar en el infierno. Pero Dios vino a dar su palabra con amor, pero le dijo, ve y no peques más. Entonces, si estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios nos ama. Pero al tercer día, aquel cordero que habían colgado en una cruz, que le habían puesto una corona de espina, que le habían puesto clavos, que le traspasaron un costado, una flecha, ese varón del que se burlaron, del que criticaron, del que humillaron, aquel varón que no abrió la boca, vemos aquí al tercer día, él le dijo a la muerte, tú no puedes, yo tengo todo el poder de tomar la vida otra vez. Y aquí, él resucitó y al mismo tiempo darnos vida. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos da la vida. Lo aceptamos y hacemos la voluntad de Dios. Wow, a mí me sorprende y se me enchina la piel de solo ver esa imagen y el momento en que Él pisó a la muerte. Satanás quiso detener a Jesús. Le dijo a la muerte, ayúdame porque se está levantando. Pero Dios, con mano fuerte, se levantó. Aquel que dijo, hasta no ver, no creer, Tomás. Y Jesús le enseñó su herida. Vemos el hueco que el clavo, donde le clavaron el clavo. Y Tomás, cuando vio las huellas, él creyó.
Aquí vemos el infierno. Jesús habló muchas veces sobre el infierno. Aquí vemos el libro de Apocalipsis. En resumen, pues vimos todo cómo empezó todo del libro de Génesis. Vimos cómo Dios creó todo, cómo Dios hizo los animales, las plantas, el río, todo fue creado. No creamos en la teoría de Darwin, en la evolución que nosotros venimos del mono. Eso es pura mentira. Yo no soy un mono, yo soy hijo de Dios y fui creado por Dios. Vimos todo eso cuando Dios creó al hombre y la mujer y cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios, por lo cual después vimos las consecuencias del pecado y la desobediencia que vino, y por lo cual, como les estaba diciendo, fue necesario que Jesús viniera para que nos redimiera, para que nos diera vida, para que a través de su muerte nosotros pudiéramos ser salvos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice que los que no creen en su nombre ya han sido condenados. Pero no podemos decir que solamente creemos en Jesús, si no vivimos en la voluntad de Dios. Entonces, aunque decimos creer en Él y no hacemos su voluntad, entonces de nada sirve. Entonces tenemos que vivir a la voluntad, agradecer a aquel que... esto es solo una imagen que podemos ver, que podemos apreciar cómo fue crucificado, cómo Él dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Muchas veces menospreciamos a la Biblia, no queremos estudiar la Biblia, no queremos saber nada de Dios. No nos congregamos ni nada, pero vemos aquí cómo Él dio su vida por nosotros, cómo Dios aceptó todo esto sufrir, para que después del tercer día Él resucitara de la tumba. Gracias a Él, hoy nosotros podemos decir que somos libres, que somos salvos por medio de aquel que dio su vida en un madero. Espero les haya gustado este video. Que Dios me los bendiga, y cualquier pregunta, lo que quieran saber, en lo poco que yo puedo ayudarlos, pueden hablar conmigo y yo con mucho gusto los puedo orientar. Dios los bendiga y fue un placer estar aquí. Mañana subiré otro video exclusivo del Arca de Noé. Buenas tardes.